Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Jiménez y en esta presentación hablaré sobre la evaluación del proyecto. Comenzaré hablando del sustento que nos brinda la epidemiología para llevar a cabo la evaluación de un proyecto. Posteriormente, revisaremos la utilidad de la evaluación, los tipos que hay, los indicadores, instrumentos y los momentos metodológicos de la evaluación. Comencemos con las bases epidemiológicas para la evaluación. Como lo describen Hernández y colaboradores, el principal objetivo de la epidemiología es desarrollar conocimientos que puedan aplicarse a nivel poblacional, por lo cual la epidemiología se considera como una de las ciencias básicas de la salud pública. Entre los principales usos de la epidemiología se encuentran la identificación de la historia natural de las enfermedades, la descripción de la distribución, frecuencia y tendencias de la enfermedad en las poblaciones, la identificación de la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de enfermedades, la identificación de la magnitud y tendencias de las necesidades de salud, la identificación de la magnitud, vulnerabilidad y formas de control de los problemas de salud. Asimismo, es importante notar que también esta disciplina es de gran relevancia y utilidad para la evaluación. Y estas tres últimas utilidades son de gran importancia para el tema que estamos revisando ahorita, que son la evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas, la evaluación de la eficacia y efectividad de la tecnología médica, así como la evaluación del diseño y ejecución de los programas y servicios de salud. Ahora bien, es importante también notar que si bien la epidemiología trata de poder describir lo que está sucediendo en una población, no siempre se puede recabar datos en toda una población completa, salvo en los censos nacionales, en donde sí se recaban datos de toda la población, pero esto no es lo común. Por lo tanto, es necesario considerar que para comprender los fenómenos de interés en una población, pues debemos de desarrollar estrategias muestrales y de medición que nos permitan estudiar a los grupos de la población, con lo cual se puedan extrapolar los conocimientos que se generaron hacia el total de una población. Y bueno, la validez de la estrategia muestral, así como de los indicadores e instrumentos de medición, dependerá de lo adecuado y apropiado que sean los métodos elegidos. En este cuadro tomado de Hernández y colaboradores, podemos ver diferentes diseños epidemiológicos. Cada uno tiene características y metodologías propias, los cuales pues van a poder revisar con detalle en la lectura. Yo quiero destacar los dos primeros diseños, los cuales son los más apropiados para evaluar un proyecto de intervención en salud. Y estos son el ensayo aleatorizado y los estudios pseudoexperimentales. Los ensayos aleatorizados o estudios experimentales son los diseños con mayor fortaleza metodológica. Proporcionan el mayor grado de evidencia causa-efecto. El investigador o planificador tiene control sobre la exposición, es decir, la intervención en salud, previenen posibles sesgos y esto pues nos da una mayor validez interna. Y al ser aleatorizado se espera que los grupos de estudio, es decir, el grupo de intervención y el grupo control, sean comparables. Por ejemplo, supongamos que el planificador ha identificado como problema de salud el mal control glucémico de la persona con diabetes. Entonces, el planificador desarrolla una intervención para mejorar dicho control. Y esta intervención pues puede ser el brindar capacitación para el autocuidado de la diabetes. Para evaluar si esta capacitación funciona, el planificador elige realizar un ensayo aleatorizado.
por lo cual forma dos grupos. Un grupo de intervención, el cual va a recibir la capacitación, y otro grupo que no recibirá una capacitación, el cual le llamaremos el grupo control. Asimismo, la asignación al grupo de estudio se hará de forma aleatoria, es decir, al azar, y ambos grupos serán evaluados de la misma manera al menos en dos ocasiones. Una antes de que el grupo de intervención reciba la capacitación y otra después de haber recibido la capacitación. Al final del estudio, pues se hará una comparación entre el grupo control y el grupo de intervención en cuanto al control glucémico de las personas que recibieron la capacitación, esperando que aquellos que sí la recibieron, pues sean los que al finalizar con el estudio tengan un mejor control glucémico en comparación con las personas que no recibieron la capacitación. Entonces, recapitulando, en el ensayo aleatorizado o estudio experimental, se interviene sobre el fenómeno de interés, se forman al menos dos grupos de estudio, uno que recibe la intervención y otro que no la recibe, y la asignación de la intervención se hace de manera aleatoria. Con este tipo de diseño podemos verificar que los cambios observados realmente se deban a la intervención en salud y no a ninguna otra situación. Por su parte, en los estudios pseudoexperimentales o también llamados cuasi experimentales, también se interviene sobre el fenómeno de interés, pero en este diseño puede no haber un grupo control y solamente comparar a la misma población antes y después de la intervención. En nuestro ejemplo anterior, lo que haríamos es evaluar el control glucémico antes y después de impartir la capacitación, pero en un solo grupo. Y no haríamos la comparación con un grupo que no hubiera recibido la capacitación. Otra modalidad de un estudio pseudoexperimental es el de tener dos grupos de estudio, pero en donde la asignación de la intervención no se haga de forma aleatoria, sino, por ejemplo, por conveniencia. Esto puede ser dar la capacitación a las personas que asistan a una unidad de salud en donde hay mayor interés y participación del personal, o que, por ejemplo, se encuentra más cerca del grupo de planificación y por lo tanto resulta logísticamente más conveniente llevar a cabo la capacitación en dicha unidad. Otra modalidad sería dando oportunidad a las mismas personas de que sean ellas quienes decidan a qué grupo de estudio se quieren integrar. Con este tipo de diseño, desde luego, no es posible concluir que los cambios observados se deban realmente a la intervención en salud, pero sí son útiles para observar tendencias y con esto orientar las acciones a seguir. En la planificación tradicional, solo se consideraba necesario evaluar los resultados finales. Sin embargo, desde el marco de la planificación estratégica, actualmente es muy recomendable evaluar el diseño del proyecto antes de su implementación, así como incorporar la evaluación de procesos y finalmente la evaluación de resultados. La evaluación es una indagación y valoración continua de los procesos, los resultados y los impactos de la planificación y la ejecución de un proyecto. Es un proceso de aprendizaje continuo que permite identificar logros, dificultades, errores y ventanas de oportunidad, hacer mejoras para garantizar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los procesos y los resultados de la intervención, así como para hacer una comparación entre lo programado y lo que realmente se lleva a cabo o se ejecuta. Para que la evaluación cumpla con sus objetivos, esta tiene que ser planificada con una metodología que nos asegure que la información obtenida es confiable. La metodología debe incluir estrategias para producir información, procesarla, analizarla e interpretarla adecuadamente, ya que la información puede utilizarse para la toma de decisiones. Ahora revisemos algunos de los tipos de evaluación más comunes. Estos son la evaluación de proceso y de impacto. La evaluación de proceso
nos orienta sobre el por qué la intervención tuvo los resultados que estamos observando. Con esta podemos monitorear la implementación de una intervención en salud sobre si ésta se está llevando a quien se pretende llevar y en qué proporción. Si ésta mantiene su diseño original, es decir, se evalúa la fidelidad. Si han sido los métodos teóricos bien interpretados, cuáles han sido las barreras, los facilitadores y las ventanas de oportunidad para la implementación. Por su parte, la evaluación de impacto nos brinda información sobre el éxito de un proyecto. Podemos evaluar con esta la eficacia y la efectividad de una intervención en salud. Por eficacia, podemos hablar de los efectos de una intervención que se ha llevado a cabo bajo condiciones controladas, mientras que la efectividad nos habla de los efectos de una intervención, pero bajo condiciones reales de operación. Con la evaluación de impacto, podemos verificar si la intervención realmente está afectando los objetivos planteados o no, si la intervención está cambiando las causas de los comportamientos en salud observados o los comportamientos que hay en el entorno con base a un problema de salud identificado, así como si con la intervención estamos realmente atacando o reduciendo el problema de salud y si esto además está de alguna manera mejorando o afectando la calidad de vida de la población objetivo. Ahora revisemos qué son los indicadores. Los indicadores son rasgos o señales que identifican un fenómeno. El fenómeno o hecho debe ser definido conceptualmente para poder seleccionar algunos de sus rasgos o indicadores que lo representan en la realidad. Podemos hablar de dos tipos de indicadores, los simples y los compuestos. Los simples se expresan, por ejemplo, en números, porcentajes o clases de personas u objetos, mientras que los indicadores compuestos se expresan en proporciones, tasas u otro valor de forma combinada. Por ejemplo, un indicador simple sería hablar del número de participantes que identifican correctamente las características de los residuos orgánicos, inorgánicos y valorizables, o el número de porciones de frutas y verduras consumidas diariamente. En cuanto a ejemplos de indicadores compuestos, tenemos el porcentaje de niños con un índice de peso para la talla de -2 desviaciones estándar, o el porcentaje de mujeres embarazadas que tienen un control prenatal según las normas vigentes, es decir, se comparan contra alguna norma, contra algún parámetro. Ahora veamos qué son los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son herramientas que nos permiten recoger datos para verificar el cumplimiento de nuestros indicadores a través del análisis de los datos obtenidos. Y algunos ejemplos son las listas de asistencia, llevar listas de cotejo, utilizar guías de observación, hacer videograbaciones, llevar a cabo entrevistas, grupos focales, aplicar test o cuestionarios, así como tomar medidas antropométricas, bioquímicas, entre muchos otros instrumentos. Finalmente, recapitularemos ahora los momentos metodológicos más importantes de la evaluación. Número 1, lo primero que tenemos que hacer es definir el diseño del estudio que vamos a llevar a cabo, para lo cual, pues lo más pertinente serán los ensayos aleatorizados y los estudios pseudoexperimentales. Número 2, tenemos que definir indicadores e instrumentos de medición como los que acabamos de ver. Número 3, deberemos de recolectar los datos. Y número 4, llevar a cabo el análisis y la interpretación de datos, para que por último, con base a los resultados, pues podamos valorar y tomar decisiones. Muchas gracias.